Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos una vez más a Indagando el Contexto. Mi nombre es Ricardo y como siempre digo, este canal no representa ninguna institución religiosa, tampoco ninguna denominación, tampoco apoyamos ningún partido político, solo soy un estudiante más de Biblia hebrea de Nuevo Testamento, hacemos exégesis y al final cada quien que saque sus propias conclusiones. Dicho esto, mis hermanos, vamos a hacer una serie de videos respecto a Yom HaKippurim. Popularmente se le conoce como Yom Kippur, el día de las expiaciones. Y pues bueno, había pensado hacer un video completo sobre Yom HaKippurim. Sin embargo, en verdad son varios puntos a tocar. Entonces voy a hacer una serie de al menos 3 videos hablando sobre algunas curiosidades, algunas cosas muy importantes sobre el día de la expiación, como se le conoce, o Yom HaKippurim. Antes de comenzar me gustaría que leyéramos Juan capítulo 5 y voy a leer desde el 37. Dice: y el Padre que me envió ha dado testimonio de mí, pero ustedes nunca han oído su voz, ni han visto su apariencia, ni tienen su palabra morando en ustedes, porque ustedes no creen a quien Él envió. Ustedes escudriñan las Escrituras porque les parece que en ellas tienen vida eterna, pues ellas son las que dan testimonio de mí. Y sin embargo, ustedes no quieren venir a mí para que tengan vida. No recibo la honra de parte de los hombres, pero a ustedes yo los conozco y sé que no tienen el amor de Elohim en ustedes. Yo he venido en nombre de mi Padre, en la autoridad de mi Padre, y ustedes no me reciben. Si otro viene en su propia autoridad, en su propio nombre, a ese reciben. ¿Cómo van a poder ustedes creer cuando reciben gloria unos de otros y no buscan la gloria de quien viene de parte del único Elohim viviente? No piensen que yo los voy a acusar delante del Padre. El que los acusa es el mismo Moshe, a quien ustedes han puesto su esperanza. Porque si ustedes le creyeran a Moshe, a Moisés, me creerían a mí, pues él escribió de mí. Pero si no creen a sus escritos, ¿cómo pueden creer a mis palabras? Aquí, mis hermanos, el contexto es el Mesías hablándole a los fariseos. Es decir, él les está diciendo que tanto escudriñan la Escritura, tanto supuestamente estudian el Antiguo Testamento, los profetas, sin embargo, ellos no pueden ver al Hijo, al enviado de Elohim. Es decir, ellos ven de una manera distorsionada la Torá. Aquí lo interesante, mis hermanos, es que el Mesías dice que Moisés escribió de él. Y aquí uno puede decir, bueno, ¿y en dónde escribió de él? Porque ciertamente no hay un texto específico como que diga, bueno, y un día va a venir Jesús o Yehoshua y va a morir y resucitar al tercer día por el pueblo. No. Sino que el Mesías está de una manera codificado en los textos de la Torá, en los textos de los profetas, en general en el Antiguo Testamento. Entonces, ¿en dónde nosotros podemos ver al Mesías codificado? Bueno, tenemos que ir a lo que escribió Moisés y claramente lo podemos ver en las historias, en los mandamientos, sin embargo, muy específicamente en los sacrificios, es decir, en las ofrendas animales, en los llamados de santidad o Mikra Kodesh, las popularmente llamadas fiestas bíblicas. Todo eso tenía un reflejo profético en el Mesías. Y en este video específico, como les dije, esto va a ser parte de una serie de videos, vamos a ver unos temas muy interesantes sobre el Mesías cumpliendo Yom HaKippurim en primer siglo. También vamos a ver una curiosidad o una conexión muy importante sobre el arca de Noé y Yom HaKippurim. Y por supuesto también vamos a tocar un tema que ha sido incluso tema de debate durante mucho tiempo sobre ¿por qué se le envía una cabra o un macho o un animal, una ofrenda a Azazel? Es decir, en Yom HaKippurim se hacen 2 ofrendas, un animal es para el Creador y otro animal era para Azazel. Y uno se pregunta, ¿quién es este personaje Azazel? Pues bueno, hoy vamos a tocar estos 3 puntos. Te pido que te quedes hasta el final del video. Seguramente alguna cosa que no habías escuchado vas a escuchar hoy. Y como siempre digo, mis hermanos, al final cada quien sacará sus propias conclusiones. Así es que bueno, vamos a la Escritura a ver qué tiene este día para nosotros.
Y bueno, ahora hermanos vamos a leer esto para que veamos de dónde deriva la palabra Kippur o Kippurim. El plural Kippurim o singular Kippur tiene como raíz el verbo kafar, que significa cubrir, pues con ese concepto se utilizó la raíz kafar en Génesis 6:14 cuando el Creador envió a Noé a cubrir el arca con brea. Vamos ahora, mis hermanos, a Génesis 6:14. Y dice, hermanos, Génesis 6:14. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Qué curiosa palabra está en esta versión, pero en otras versiones dice y la cubrirás con brea. Aquí dice calafatearás. Ciertamente cuando lo leí, honestamente no conocía yo esta palabra, pero es un sinónimo como de cubrir el arca. Aquí podemos ver, mis hermanos, que es la palabra kofer. Kofer deriva de esa palabra y aquí, por ejemplo, es usado como para pintar, como para untar, para cubrir, en este caso, ¿no? Para cubrir de brea el arca. Ahora regresamos y seguimos leyendo. Por esta razón, el primer significado de Yom HaKippurim sería como el día de los cubrimientos, porque de hecho Kippur es singular y Kippurim es plural. Así es que sería el día de los cubrimientos. Así lo define el mismo mandamiento en Levítico 23:28 cuando dice, porque Yom Kippurim es el para cubrir hacia ustedes. Ki Yom Kippurim hu lekhafer alechem. Y de la misma forma lo define el texto hebreo de Levítico 16, 29, 30. Ahora vamos a Levítico 16, 29, 30. Y bueno, leemos y dice, desde el 29 leo. Y esto tendrán por Jucat Olam. No lo vuelvo a repetir, hay muchos videos en el canal, pero bueno, sabemos que Jucat Olam no significa estatuto perpetuo. Hay videos en el canal donde explicamos esto, pero bueno, sigamos. Y esto tendrán por Jucat Olam en el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligirán, aquí traducen afligirán sus almas. Sin embargo, mis hermanos, en hebreo es nefesh. Y nefesh literalmente, en lo más peshat, en lo más literal, es garganta. Es garganta, pero se puede decir como que afligirán su existencia, por decir así, porque el concepto de alma, como lo entendemos modernamente en Occidente o como se entendía en otras culturas, es un poco distinto en la cultura hebrea. De hecho, muy distinto. Sin embargo, bueno, no es tema para este video, pero aquí dice, afligirán sus almas. Eso lo tocaremos en los próximos videos que haremos sobre Yom HaKippurim. Y ninguna obra harán, ni el natural ni el extranjero. No es tema también para este video. Aquí la palabra extranjero es la palabra ger, que tiene que ver con un huésped. Un huésped, no necesariamente cualquier tipo de extranjero, sino alguien que se hospedaba con los israelitas. Y pues bueno, aquí dice, a los días del mes afligirán su nefesh, ninguna obra harán, ni el israelita, para que se entienda, ni aquel huésped, ni el huésped que mora con ustedes, el ger que mora con ustedes. Porque en este día se hará expiación por ustedes. Y fíjense, aquí aparece la palabra kafar, o sea, deriva de la palabra kafar, expiación. Sin embargo, vimos que también tenía que ver con cubrir, como cuando se cubría el arca de Noé. Así que bueno, volvamos, seguimos leyendo. Este verbo kafar también ha sido utilizado con el concepto de reconciliar o apaciguar. De la raíz kafar deriva el hebreo kippur o kippurim en plural, y estos derivados han sido utilizados para referirse literalmente a una expiación. Eso es lo que hizo el Mesías cuando cargó, por ejemplo, con nuestras iniquidades y rebeliones según Isaías 53. Volviendo a la raíz kafar, cabe recalcar que en Deuteronomio
21:8, esta raíz se utilizó con un concepto de perdonar, no solo de cubrir, sino perdonar, o bien también podría ser expiar. Vamos a leer Deuteronomio 21:8. Y bueno, dice, mis hermanos, perdona a tu pueblo Israel, al cual redimiste, oh Yod-Heh-Vav-Heh, y no culpes de sangre inocente a tu pueblo Israel, y la sangre le será perdonada. Y fíjense, mis hermanos, aquí aparece donde dice perdona, está la palabra kafar, como pueden ver, hermanos, kafar. Entonces, qué interesante, porque esta misma palabra del día de los cubrimientos tiene que ver con cubrir, tiene que ver con perdonar y tiene que ver con expiar. Así que, bueno, sigamos leyendo. Aparte de la misma raíz kafar, de donde deriva Kippurim, también deriva el hebreo kaporet, que significa cubierta. Entiéndase, una tapa que sirve de cobertor, y que en Levítico 16 se refiere a la placa de oro que cubre el arca de testimonio en el Kodesh HaKodashim. Entonces es muy interesante, porque en Levítico 16, y vamos a dar una leída, y bueno, leemos: habló Yod-Heh-Vav-Heh a Moshe después de la muerte de los dos hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Yod-Heh-Vav-Heh y murieron. Y Yod-Heh-Vav-Heh dijo a Moisés, a Moshe: di a Aarón tu hermano que no en todo el tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca. Aquí la palabra, hermanos, propiciatorio, está la palabra kaporet. Y kaporet deriva de la misma palabra kafar. Entonces aquí podemos ver que esto que cubría el arca precisamente era la misma palabra que se utiliza para expiación, para perdonar, para cubrir el arca de Noé, que sabemos que de alguna manera espiritualmente es como que él estaba cubriéndose, ¿verdad? De los pecados de la humanidad, de los pecados de todos los demás. Y él, por obedecer y ser fiel y hacer la voluntad de Adonai, de alguna manera quedó cubierto. Entonces podemos ver que aquí está la evidencia, hermanos. Kaporet deriva de la palabra kafar, que tiene que ver precisamente con cubrir, y también con expiar, y también con perdonar. De ahí derivan todas estas palabras. Sigamos leyendo. Aquí hay algo muy interesante, hermanos. El sustantivo kaporet que vimos, en donde decía propiciatorio, hermanos, en Levítico 16, el sustantivo kaporet en la Septuaginta, atención aquí, fue reemplazado por el griego hilasterion. Atención, hermanos, hilasterion, que significa propiciatorio, es decir, alguien o algo que ayuda a que una acción se ejecute. Y esta palabra griega hilasterion deriva del griego hilaskomai, que significa conciliarse, es decir, hacer compatibles cosas opuestas entre sí. El griego hilasterion fue utilizado en Romanos 3:25 para decir que el Creador puso al Mesías a hilasterion, es decir, como propiciatorio, es decir, el kaporet de Levítico 16, aquella tapa que cubría el arca del pacto, representaba al Mesías. Vamos a leer Romanos capítulo 3, 25. Y bueno, leemos desde el 25, dice: a quien el Creador puso como propiciación por medio de la fidelidad de la fe en su sangre. Aquí dice fidelidad, porque el entendimiento de la palabra emuná en hebreo, mis hermanos, es diferente a como se conoce fe en Occidente. Emuná tiene que ver con mostrar fidelidad, por decir así. Pero bueno, aquí dice a quien el Creador puso como propiciación, hilasterion, como kaporet, kafar. Y bueno, mis hermanos, ahora vamos a Levítico 16 y vamos a ver un paralelismo con el Mesías, con Yehoshua y con Yeshua Barabá, conocido como Barrabás. Vamos primero a Levítico 16, mis hermanos. Y vamos a darle una breve lectura a algunos textos de Levítico 16. Y bueno, volvemos porque hace rato estábamos aquí. Y dice: habló Yod-Heh-Vav-Heh a Moisés después de la muerte de los hijos de Aarón,
cuando se acercaron delante de Yod-Heh-Vav-Heh y murieron. Recordemos cuando se ofrece este fuego extraño y algunas personas dicen que iban tomados. Entonces, bueno, ellos perdieron la vida porque se metieron con cosas santas y no estaban aptos para entrar al Mishkan. Pero bueno, dice, y Yod-Heh-Vav-Heh le dijo a Moisés, di a tu hermano Aarón que no en todo el tiempo entre al santuario detrás del velo delante del propiciatorio del caporet que está sobre el arca para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio, sobre el caporet. Con esto entrará Aarón en el santuario con un becerro para expiación y un carnero para el holocausto traducen. Se vestirá la túnica santa de lino y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino y se ceñirá el cinto de lino y con la mitra de lino se cubrirá. Son las santas vestiduras. Con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. Como sabemos, mis hermanos, en el libro de Apocalipsis aparecen los santos del Creador que están vestidos de lino finísimo. Entonces, obviamente el lino representa pureza, limpieza. Entonces aquí el sacerdote tenía que ir perfectamente limpio. El contexto de Levítico 16 es Yom HaKippurim, no olvidemos eso. Aquí estamos leyendo las ordenanzas que era para Yom HaKippurim y vamos a ver cómo esto tiene todo que ver con el Mesías, porque el mismo Mesías es quien nos viste de lino fino. Así es que bueno, sigue aquí diciendo, y de la congregación de los hijos de Israel tomarás 2 machos cabríos. Aquí está lo interesante, hermanos. 2 machos cabríos para expiación y un carnero para el olá, para la ofrenda elevada, para que se entienda. Y pues bueno, ahora vamos a ver este tema sobre Azazel, que es muy interesante, mis hermanos. Recordemos, bueno, en Yom HaKippurim se daba este sorteo, como traducen, se echaba suertes, pero bueno, se daba este sorteo sobre las 2 cabras y según el sorteo, una sería para el Creador y la otra para Azazel. En varias versiones se lo ha traducido como echar suertes, pero esto no es correcto, debido a que en Levítico 16:8 se utiliza el sustantivo goral, que significa sorteo, y no se utiliza la raíz yadad, que funciona con el sentido de echar suertes. La cabra designada para el Creador se hacía pecado, según el texto hebreo de Levítico 16:9. La mayoría de versiones traducen Levítico 16:9 como y lo ofrecerá en expiación o lo ofrecerá como sacrificio expiatorio. Sin embargo, el texto hebreo de Levítico 16:9 claramente dice Be'asahu hatat, que significa y la harán pecado. Es decir, el texto hebreo de Levítico 16:9 dice y acercará Aarón a la cabra que subió sobre él el sorteo para Yod-Heh-Vav-Heh y lo hará pecado. Hará pecado al animal. Entonces es muy interesante, mis hermanos, porque esto es una profecía mesiánica. ¿Por qué? Porque el texto de 2 de Corintios, capítulo 5, verso 21, dice Pablo, al que no conoció pecado, Hamartián, en favor de nosotros, pecado se hizo, para que nosotros lleguemos a hacer justicia ante el Creador en él. Entonces es muy interesante, mis hermanos, porque no dice que Yehoshua se hizo pecador, sino que pecado se hizo. Porque también vemos en el texto hebreo de Levítico 16:9 que dice que una de las cabras se haría pecado. Entonces podemos ver claramente, porque recordemos el contexto de Levítico 16 es Yom HaKippurim, podemos ver que efectivamente el Mesías estaba cumpliendo también Yom HaKippurim, aunque no era la fecha de otoño, sin embargo simbólicamente estaba cumpliendo Yom HaKippurim. Porque incluso podemos ver, mis hermanos, no necesitamos ir a los textos, me parece que todos conocemos la historia donde está Yehoshua hablando con Pilatos. Pilatos no encuentra nada malo en él, no encuentra nada malo en Yehoshua.
y dice, bueno, este hombre, ¿por qué le vamos a quitar la vida? Yo no veo nada malo en él. De hecho, se lo manda a Herodes cuando se entera que él también predicaba en Galilea y dijo, ok, pertenece a la jurisdicción de Herodes. Lo manda con Herodes. Herodes quería verlo haciendo señales. Yehoshua se queda callado, no le dice nada. Y Herodes lo manda de regreso a Pilatos. Y Pilatos varias veces intenta que no le quitaran la vida. De hecho, él decía, ok, no, vamos a darle solo unos latigazos y lo soltamos. Pero el pueblo dijo, no lo suelten. Suelten a Yeshua Bar Abba, Barrabás. ¿Por qué? Porque había hecho una tradición soltar a una persona en ciertas festividades. Y pues bueno, podemos ver estas dos cabras, ¿no? Estos dos animales que eran expiados, o bueno, que eran ofrendados en Levítico 16, siendo un reflejo, por ejemplo, de Yehoshua, que era aquel animal que era ofrendado para Yod-Heh-Vav-Heh, y el otro que fue suelto. Entonces, de alguna manera podemos decir, ¿verdad? Si me preguntan a mí, que está utilizando este lenguaje Pablo, refiriendo a Yom HaKippurim, porque él entendía que en el Mesías se cumplían todos los llamados de santidad. Entonces podemos ver de una manera, digamos, profética, que está el Mesías y está Yeshua Barrabás, o Barrabás como se conoce popularmente, y el pueblo pide que liberen a Barrabás. Y pues bueno, mis hermanos, ahora vamos a ver unas cosas muy interesantes sobre el libro de Enoc, sobre tradiciones judías que hablan sobre Azazel y bueno, sobre el texto de Levítico 16, donde habla también sobre este personaje llamado Azazel, o este desierto llamado el desierto de Azazel o el desierto Azazel. Leemos. El libro histórico de Enoc, capítulo 10, del 4 al 7, hace mención al nombre de Azazel como un ángel caído, entre comillas, o un vigilante, o un hijo de Elohim, que enseñó toda clase de obras extrañas a la humanidad, con las cuales se corrompieron, y según el relato, Azazel fue encadenado de pies y manos, arrojado a las tinieblas, abriendo el desierto que está en Dudael. Qué curioso, que lo mandan a un desierto. Se botaron sobre él piedras ásperas y cortantes. Atención a esto, hermanos. Esta es la referencia que otorga el libro de Enoc, libro escrito por las comunidades Eliyahat, conocidas popularmente como los esenios, en el siglo II antes del Mesías, el cual tiene un valor histórico muy importante, y es a través de este libro que podemos encontrar una referencia histórica cercana sobre este personaje Azazel, que según el texto hebreo de Levítico 16:10 es el desierto. Pero según el libro de Enoc, Azazel fue un vigilante encadenado y arrojado al desierto sobre piedras cortantes y ásperas. Otra referencia a Azazel lo encontramos en la Mishnah, en el Tratado Yomá 67b7, en un comentario de la escuela de Rabbi Yishmael, maestro del primero y segundo siglo, es decir, información proveniente del primer siglo. Y el Tratado Yomá 67b7 dice, la escuela de Rabbi Yishmael enseñó, Azazel se llama así porque expía las acciones de Usa y Asael. Estos son nombres de los hijos de Dios que pecaron con las hijas de los hombres, según Génesis capítulo 6, verso 2, y por tanto causaron que el mundo pecara durante la generación del diluvio. Estos dos personajes, Usa y Asael, también son mencionados en el libro de Enoc, de la misma forma en como lo menciona la escuela de Rabbi Yishmael. Es muy posible que estos estudiosos del primero y segundo siglo hayan recibido esta información de las escuelas de las comunidades esenias. Ciertamente estos temas no eran un secreto para los diferentes judaísmos existentes en el primer siglo. Existían otras referencias en la Mishnah sobre Azazel. En el Tratado Yomá 67b6, los sabios también interpretaron el sustantivo Azazel como un desierto, áspero y duro, o una montaña dura, como un tipo de acantilado cortante, ya que se basan en el mismo contexto de Levítico 16, en el versículo 22, donde se utiliza el sustantivo gezerá, que significa cortante, de la raíz gazar, que significa cortar, pero en el sentido de partir en pedazos.
Y el texto hebreo de Levítico 16:22 explica que la cabra cargaría todas las iniquidades hacia una tierra cortante o Geserá, y se enviaría a la cabra al desierto. Así lo explica el texto hebreo de Levítico 16:22 referente a la cabra para Azazel. Casualmente, el libro de Enoc, capítulo 10, del 4 al 7, que ya mencionamos, utiliza el mismo vocabulario de Levítico 16:22 y el tratado Yomá, solo que en el caso del libro de Enoc dice que Azazel fue arrojado al desierto y sobre él botaron piedras ásperas y cortantes. Por lo tanto, el misterio de Azazel está más relacionado con el concepto que se utiliza en el libro de Enoc y en la escuela de Rabí Yishmael de primero y segundo siglo referente a Azazel, aquel vigilante o ángel caído que fue encadenado en el desierto sobre piedras cortantes. Aún así, queda abierta la posibilidad que el texto de Levítico 16:10 solo se trate de un desierto con el nombre de Azazel, pues son muchas las posturas o interpretaciones a lo largo de los siglos sobre este tema. Y bueno, es muy interesante, mis hermanos, porque podemos ver ciertamente que hay muchas conexiones con este Azazel, según la tradición, como vimos, de Rabí Yishmael, y por supuesto también el libro de Enoc, y también con esto que tiene que ver con las piedras cortantes, o esta palabra Geserá, que tiene que ver con cortar, y que aparece en Levítico 16:22. Y también el libro de Enoc habla sobre que este ángel caído, por decir así, este vigilante, este arconte, como dirían algunas otras, ramificaciones de pensamiento. Bueno, este ángel sería echado a este desierto y se le tirarían piedras cortantes y sería encadenado. Entonces es interesante también que el libro de Enoc habla en otras partes, no tengo ahorita los versos a la mano, pero habla sobre que a Azazel cargaría o se le echaría, vamos a decir así, todo el pecado de la humanidad encima, y él pagaría por todo eso. Pero no en el sentido de expiar como Yehoshua, sino que por culpa de Azazel es que la humanidad ha caído. Es decir, dentro de algunos pensamientos de algunos judaísmos y dentro del pensamiento del escritor del libro de Enoc, más allá de que alguien piense que lo escribió Enoc o no lo escribió Enoc, o los esenios, que más bien es lo que hay más evidencias, bueno, ellos tenían en la mente el pensamiento de que este ser, este ángel caído, había corrompido a la humanidad de una manera tal y tan tremenda que entonces necesitaría ser castigado por todo lo que hizo a la humanidad. Así es que bueno, podemos tener algunas pistas de lo que significa Azazel en Levítico 16, porque de otra manera, mis hermanos, hasta ahorita no tenemos otra información respecto a este ser Azazel. Y pues bueno, mis hermanos, muchísimas gracias por habernos acompañado en este video. Si de algo este canal les edifica, les ayuda a sus análisis bíblicos, les ayuda con sus estudios, les pido por favor que se suscriban si es que no se han suscrito, que activen la campana de las notificaciones para que estén al tanto de los próximos videos, dar un dedito arriba, dejar un like. También, por supuesto, compartir si es que crees que es de edificación este video o este canal en general. Y como siempre digo, mis hermanos, son libres de comentar, de opinar. Aquí no somos una secta, aquí no se rechaza a nadie porque piense diferente. Sin embargo, lo único que sí se exige es que sea con respeto y con educación. Es decir, se puede opinar diferente, podemos tener incluso un debate, pero siempre respetuoso, con argumentos y con mucha sensatez, por favor, mis hermanos. Así es que bueno, mis hermanos, esperen los próximos videos que vamos a sacar de Yom HaKippurim, y si el creador lo permite, nos estaremos viendo muy pronto. Hasta la próxima, bendiciones, chao chao.